la cuenta. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Andrade, Carmona, Espinosa, Jiménez, Monker, Don Cristian, Monsalve, Zafirio, Vallespín y Walker, y de la diputada señora Pascal, que modifica la ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación y de las leyes que la complementan y modifican, para perfeccionar la causal de término de la relación laboral de los docentes municipales determinada por salud incompatible. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, Auti y Jiménez y de las diputadas señoras Girardi, Proboste y Sepúlveda, que modifica la ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación y de las leyes que la complementan y modifican, para perfeccionar la regulación laboral aplicable a dichos profesionales. En tercer lugar, un oficio de la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, por medio de la cual envía respuesta al oficio 151 de la Comisión en relación al nombramiento de los integrantes del Consejo Superior Laboral. En cuarto lugar, una carta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, mediante la cual solicitan ser recibidos en audiencia para exponer en detalle el compromiso suscrito el día 23 de noviembre del 2016 entre la Subsecretaría de Hacienda y dicha organización gremial y las causales que motivaron una movilización de 9 días entre el 24 de mayo y el 2 de junio recién pasado. En quinto lugar, una carta del jefe de gabinete del ministro de Economía, Fomento y Turismo, mediante la cual informa que el señor ministro Céspedes no podrá asistir debido a cambios en su agenda que impiden su participación. Una nota de la Mesa Nacional de Trabajadores Honorarios del Gobierno Central, por medio de la cual solicitan ser recibidos en audiencia a fin de poder exponer respecto a las precarias condiciones de traspaso que se están ejecutando respecto a los funcionarios honorarios del Estado. Finalmente, sobre la cuenta, señor presidente, se ha recibido un correo electrónico de la Presidencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, por medio de la cual agradecen y excusan su participación a la sesión del día de hoy, solicitando estudiar la posibilidad de reiterar dicha invitación con el objeto de poder trabajar en un documento que pueda hacer aporte a la discusión. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Respecto de la cuenta, ofrezco la palabra. Muy bien. El acta de las... Perdón, diputado, señor Barros. ¿Está contemplado alguna sesión especial para recibir en audiencia el cúmulo de solicitudes que hemos recibido, no? No ¿No tenemos está previsto fijado? todavía. Ya, ok. No tenemos tanta sesión, porque la vez pasada despachamos algunas. Ah, ya, ok. Pero vamos a acumular tal vez un poco más y vamos a fijar. A su debido momento. Muy Así amable. es. Gracias. Diputado Vallespín. En el otro, ¿ya? ¿Punto otros? ¿O todavía en la cuenta? Había ofrecido sobre la cuenta, pero ¿usted quiere? Si no hay otro de la Por cuenta. favor, en la cuenta parece que ya no hay nada más. No, presidente, señalar que se han acercado en el último tiempo en distintos momentos, tanto dirigentes de los trabajadores como del gremio turístico y de restaurantes en mi zona, que es una zona eminentemente turística, sobre todo en las semanas que han existido feriados largos, planteando si efectivamente había las facilidades que otorgaba la ley de turismo que hicimos para el tema laboral, pareciera ser que no estaba cumpliendo el rol que nosotros evaluábamos que iba a hacer, que iba a facilitar la posibilidad de que se particionara la jornada y que pudiera efectivamente funcionar eso así. Eso está significando que muchos restaurantes y lugares de entretención de nuestra región, los días domingos prácticamente la mitad de los restaurantes no estén funcionando porque no les permite la norma antieconómica que hicieran los domingos, lo cual en zonas turísticas como la nuestra, Puerto Vara y otras, se está transformando en un pequeño problema. Entonces, a lo mejor, presidente, me gustaría que pudiéramos preguntar a la Dirección del Trabajo cómo evalúan ellos la aplicación de esa normativa, si no se está transformando en una especie de restricción a la posibilidad de funcionar en ciertos domingos, básicamente. Eso es lo que está pasando. Yo no sé, es la que yo he podido recabar y me parece buena hacer una evaluación porque nosotros concordamos que eso era para facilitar las cosas y si de alguna otra manera está perjudicando la actividad que finalmente tiene que ver con el ingreso de los trabajadores por la vía de las propinas, me gustaría que lo pudiéramos oficiar como comisión, presidente. Muy bien, sobre este punto, Sí, porque tengo la impresión que no es primera vez que nos ocurre que hay salieron dos leyes casi al mismo tiempo, la de turismo que permitía particionar los turnos, tenía el tema de las propinas, qué sé yo, pero básicamente, y también salió la del comercio, del recargo de trabajo en día domingo, ¿se acuerda? Ya. Entonces ahí es donde han surgido problemas, porque efectivamente hay un recargo pago un día domingo y gente del sector
comercio-turismo le sale más caro, pero a su vez creían que estaban exceptuados por ser de un sector especial como turismo, y ahí se ha generado una controversia. Entonces, si así lo estiman, yo creo que el informe debiera incluir evaluación de la ley de turismo y de la ley esta de los domingos del comercio, porque en turismo efectivamente la partición de jornada es súper desigual. Hay regiones donde ha habido una mejor promoción, probablemente las autoridades, la gente, los gremios son más activos y han hecho acuerdos de partición de jornada. Hay otras regiones donde no ha habido casi nada de ese beneficio. Esas son las dos leyes. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Lo acordamos entonces, les parece? Muy bien. Acordado. El acta de la sesión 138 se da por aprobada y el acta de la 139 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La sesión de hoy día tiene por objeto continuar el estudio de los proyectos de ley refundidos de los boletines, todos relacionados con higiene y seguridad del trabajo. Habíamos previsto tener hoy día recibir a la diputada Alejandra Sepúlveda para que nos planteara como ella es la mocionante de la mayoría de ellos. La diputada Sepúlveda me ha solicitado si pudiéramos posponer su presencia para una semana más, de modo a poder tener un estudio más acabado también de los argumentos que se dieron en la sesión pasada, cuestión que me pareció razonable, así que quedamos en que la próxima semana esto lo vamos a materializar. Disculpe. No, que no la raro. Y en segundo lugar, corresponde continuar el estudio de los proyectos de ley refundidos, boletines 83, 87, 88, 91, todo relacionado con vacaciones legales, vacaciones y feriados legales. Han sido invitados a esta sesión para este objeto el señor Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, que se encuentra con nosotros, don Luis Felipe Céspedes Cifuentes, ministro de Economía, Fomento y Turismo, que se ha excusado, don Ricardo Cifuentes Lillo, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, que también se ha excusado, pero ha enviado a don Nemesio Arancibia, que es encargado del área de la división de municipalidades, si mal no recuerdo. Muy bien. A don Juan Araya Jofré, presidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME. Y a don señor Manuel Melero Baroa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, que entiendo que también se excusó y que me habría encantado que hubiera venido porque también hay meleros buenos, digamos. Para ver las diferencias. Claro, queríamos marcar la diferencia. No, y este es bastante bueno, qué sé yo. No, yo lo tengo muy claro. Dicho aquello, quisiera entonces ofrecer... ¿El Ministerio de Economía no envió a un representante? No, desgraciadamente. ¿Y tampoco se excusó? Se excusó el ministro. Desgraciadamente creo que nosotros no fuimos explícitos en el sentido que podía enviar algún alternativo. Entonces quisiera ofrecerle la palabra al señor ministro de Hacienda para... Usted conoce las mociones que están refundidas, señor ministro, quisiéramos tener su impresión y posteriormente le ofrecemos la palabra al señor representante a don Nemesio y hacemos una apertura de consultas, qué sé yo. Gracias, presidente. La verdad es que quiero hacer una breve reflexión más general de las mociones respecto de admisibilidad, respecto de una comparación con otros países, respecto de costos fiscales asociados y respecto de potenciales costos laborales asociados. Esos son 4 temas centrales. Respecto de admisibilidad, la verdad es que aquí tenemos un tema de complejidad del momento de que los feriados o cambios de feriados o de vacaciones tienen efectos en el costo de la planilla del sector público, y desde esa perspectiva pensamos que el conjunto de las iniciativas no son admisibles, simplemente por el efecto económico directo en el presupuesto, ¿no? Respecto ahora de la comparación de nuestros feriados y vacaciones, yo creo que aquí
Yo sé que el subsecretario la semana pasada hizo algunas reflexiones en torno a esto, pero me gustaría partir con una cuestión básica, que nosotros tenemos más feriados y vacaciones como suma que un típico país de la OCDE. En mis cálculos que me he preparado mi equipo, estamos del orden de 5 puntos por encima del promedio de la OCDE. Hay unos poquitos países, muy pocos, que están por encima de nosotros. 5 días. 5 días. Perdón, 5 días. 5 días completos en la suma de feriados y vacaciones, que al final son 15 y 15, básicamente. Es importante también considerar que en estos cálculos no tenemos los feriados progresivos. Y para mi sorpresa, y no lo he hablado con el Ministerio, así que puedo aquí cometer un error, parece que no tenemos muy buenas bases de datos respecto del uso de feriados progresivos, de cuántos existen. Pero como ustedes saben, en el sector privado, un trabajador con 10 años o más de antigüedad, continuo o discontinuo, y no necesariamente con el mismo empleador, tiene derecho a un día adicional feriado por cada 3 nuevos años trabajados con su actual empleador. Si el trabajador se cambia, se lleva la base de 10 años de antigüedad, pero parte estos trienios de nuevo. Y los días adicionales pueden ser feriados o pueden ser compensados. En el sector público la regla es que un trabajador que tenga de 1 a 15 años de servicio tiene 15 días hábiles, pero si tiene 15 o más años y menos de 20, tiene 20 días hábiles. Y si tiene más de 20 días, tiene 25 días hábiles. Por lo tanto, con esto es fácil corregir que el promedio de vacaciones posiblemente es bastante por encima de los 15 días. Lo que pasa es que los jóvenes tienen 15 días, pero gente que tiene ya más edad puede tener muchísimas más vacaciones. Yo le pedí a mi equipo que tratáramos de armar una base de datos de eso, porque creo que es una consideración adicional relevante. Con eso ya estaríamos por encima claramente de todos los países de la OCDE. Posiblemente a través de las superdepensiones podamos tener algo más de información. Respecto ahora de costos, la verdad es que acá hay distintas ángulos, ¿no? De qué costos puede tener un cambio de esto. Ciertamente, cambios, por ejemplo, de un día de vacaciones por un día feriado, 1 por 1, es mucho menos costoso que simplemente aumentar vacaciones. Pero tenemos que considerar que incluso los feriados tienen algo de economía positiva, porque concentra a la gente en la acción respecto de un tema específico, por ejemplo, turismo. Entonces el sector turismo probablemente sufriría en ese cambio. Lo otro que se me quedó, presidente, en el tintero respecto de los otros países, a mí al menos, yo no tengo datos aquí muy buenos, pero mi experiencia de haber trabajado en varios organismos distintos es que la cantidad de gente que le, entre comillas, sobran vacaciones cuando deja su trabajo es muy grande. O sea, que se acumulan vacaciones bastante más allá de lo que se usan. Y por lo tanto, más que aumentar el monto de vacaciones, yo creo que una pregunta interesante es cómo incentiva que se usen las que correspondan. De hecho, la ley dice que se pueden acumular hasta 2 años y después cada uno se las arregla como la ley no lo protege a uno. Pero la verdad es que entre empleadores y trabajadores hay un acuerdo bastante claro de tácito de que se acumulan las vacaciones. Y por lo tanto creo que ese es un ángulo que no está tomado en las mociones y que le veo un poco más de un ángulo interesante al menos, de cómo se debieran usar las vacaciones. A mí me ha tocado trabajar en organismos internacionales y especialmente en bancos internacionales donde hay obligación tomarse varios días seguidos para poder despejarse y para además tener controles respecto de riesgos, para que nadie tenga algo en la empresa que se descubra mientras no se está. Respecto de los costos directos ahora de cualquier cambio ahora por vacaciones, me gustaría hacer 3 reflexiones. Primero, el costo de un feriado irrenunciable.
después el costo directo fiscal de vacaciones y después el costo más bien en empleo de un aumento de vacaciones que no está en coordinación con un aumento de productividad. Respecto del feriado irrenunciable, la verdad es que el feriado irrenunciable es algo más o menos nuevo en Chile, entonces todavía no tenemos muchos datos fuertes respecto de poder hacer estudios estadísticos. Un día adicional de trabajo versus un feriado son entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales de mayor actividad en un mes cualquiera. Eso dependiendo si cae lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, porque depende, hay días más productivos que otros. Por ahora estimamos que con los pocos datos que hay, el impacto adicional de un feriado irrenunciable es del orden de 0,1 o 0,2 adicional. Y simplemente porque en un feriado irrenunciable, claro, la actividad económica es significativamente más baja. Pero de nuevo, esos datos son muy tentativos porque hasta ahora la experiencia con feriados irrenunciables es limitada. Respecto del costo fiscal ahora, aquí hay distintas formas de estimar esto. Una cota mínima y muy mínima es algo que la Dirección de Presupuestos preparó. El costo directo de un día adicional es de 10.000 millones de pesos, considerando un subconjunto del sector público, sin considerar, por ejemplo, municipalidades, sin considerar Fuerzas Armadas y otros. Yo estoy suponiendo que si uno, a propósito en todos estos costos, la productividad no cambia y no hay productividad ociosa, por lo tanto, si uno tiene un día más de vacaciones, va a tener que contratar otra gente que haga ese trabajo. Ciertamente, si es que hay grasa en el sistema y no pasa nada, bueno, ahí es gratuito, no hay que contratar más gente, ¿no? Pero el supuesto ese creo que es un extremo. El otro supuesto tiene más sentido. El otro número, yo hablé de 10.000 millones, si uno toma simplemente la planilla, llega a 20.000 millones. La planilla y hace un cálculo de 1 sobre 252 días hábiles al año, etcétera, etcétera. Es una cota muy superior porque en ese gasto en personal existen más cosas que el solo sueldo de las personas y que no debiera replicarse. Entonces la realidad está entre estos 10.000 y 20.000 millones de pesos anuales por día de vacaciones. Ese es el costo fiscal directo. Uno puede ahora pensar qué pasa en el sector privado. Y de nuevo, si esto no tiene ningún correlato en salarios ni productividad, que no es un supuesto, esto va directamente al costo laboral uno por uno, digamos, en que hay que contratar más gente para hacer el mismo trabajo. Si uno usa los efectos que se pueden estimar respecto de qué le pasa al empleo cuando el costo laboral cambia, la verdad es que, y aquí voy a ir a 5 días de vacaciones adicionales, sin cambio salarial. Eso implica que los costos laborales aumentan entre 2 y 2,5%, 2,2%, y ahí el empleo podría caer en un 1%. O sea, el efecto es un 1% de menor empleo por este solo efecto. Por lo tanto, en la conjunción de cosas hay bastantes efectos que uno puede cuantificar en órdenes de magnitud y que son relevantes. Son relevantes lo que yo hablé de costo fiscal, costo de empleo. Como dije yo al comienzo, es evidente que si esto es una sustitución de un día por otro, un festivo, por ejemplo, por un día de vacaciones, bueno, los costos son muy distintos. Pero ahí es donde uno empieza a pensar en otros efectos. Por ejemplo, hay mucha gente que no tiene acceso a vacaciones por sus contratos y por lo tanto los festivos son algo muy importante que perderíamos. Y no me puedo sacar mi sombrero de ministro de Hacienda y yo veo veo difícil que bajemos el número de feriados y que ellos no vuelvan a aumentar después. O sea, cuando el número de feriados son menores que algún estándar, tendemos a llenarlos y por lo tanto creo que esa sustitución podría ser por un tiempo, pero en el largo plazo me cuesta pensar que bajemos el número de feriados de manera persistente. Eso, presidente, son algunos elementos iniciales que me gustaría poner sobre la mesa para tomar preguntas. Por último, quiero
solo mencionar un tema adicional que es la conjunción de un ciclo económico que es complicado y el tema de pensiones como un tema de carga que vamos a tener que absorber en el mercado laboral, que va a ser un esfuerzo bastante importante. Y por lo tanto el espacio para ponerle más nuevas cargas al mercado laboral sin tener efectos empieza a ser inexistente en mi opinión. Y por lo tanto la reforma laboral significa un aumento de 5 puntos porcentuales en el costo laboral esparcido en 6 años, pero eso es año por año un aumento relevante. Y como decía, en el ciclo económico en que estamos, en que la creación de empleo ha estado floja, el crecimiento ha estado flojo, el espacio para acomodar esto sin que se sienta en términos de desempleo, en crecimiento, es más limitado. Por lo tanto, tampoco el momento, aunque se decidiera absorber los costos que yo mencionaba al comienzo, es un momento apropiado para hacer este tipo de cambios. Eso, presidente, es lo que puedo entregar como reflexiones iniciales sobre estos temas. Gracias, ministro. No sé si vamos a ordenarnos primero con algunas consultas antes de que intervenga don Nemesio. Había pedido la palabra don Cristian Campo, el diputado Melero. Muy bien. Le voy a hacer la pregunta a los que han pedido la palabra. ¿Ya? A los que solicitaron la palabra, ¿les parece que escuchemos de inmediato mejor a don Nemesio y después hacemos todas las preguntas? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Don Nemesio, por favor, tiene la palabra. Tiene que... Señor presidente, por su intermedio. Primero que nada, nosotros, en términos de lo que lo han solicitado y citado a esta reunión, tenemos entendido que es por el boletín 8305-13, no por las otras materias. Eso yo lo quiero precisar, ¿ya? En segundo lugar, en términos de lo que se ha señalado acá, primero, nosotros no tenemos hoy día los costos que esto puede significar los 5 días para las regiones de Arica y Parinacota y Tocopilla, que es parte del boletín, por lo cual lo han citado. Y bajo ese concepto, entonces paso a hacer algunas reflexiones que a nosotros nos parecen importantes desde el punto de vista de la subsecretaría, y pido las excusas en este caso del subsecretario que no pudo asistir y me ha solicitado a mí que esté presente. Lo primero es que al respecto esta iniciativa hay que tenerla, conceptuarla en el artículo 105 de la ley 18.883 sobre estatutos de los funcionarios municipales, ¿ya? Que prevé en su inciso segundo que los funcionarios que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén, General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica chilena, en las provincias de Chiloé y Palena de la región de los lagos tendrán derecho a gozar de su feriado aumentado en 5 días hábiles. También en igual sentido, en el artículo 106, ley número 18.834 sobre estatuto administrativo, dispone en su inciso segundo que los funcionarios que residen en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén, General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica chilena, y de las provincias de Chiloé y Palena de la región de los lagos tendrán derecho a gozar de su feriado aumentado en 5 días hábiles. Y por otra parte, en el artículo 18 del inciso tercero de la ley número 19.378, que contiene el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, previene que los días feriados a que se refiere el inciso precedente se aumentarán en 5 días hábiles respecto al personal que se desempeñe y reside en las regiones primera, segunda, duodécima, decimoquinta, así como de las provincias de Palena y Chiloé. Entonces cabe hacer presente que estos feriados, regidos por la ley 18.833, la 18.834 y la 19.378, se aumentan 5 días hábiles cuando residan en estas regiones que hemos señalado anteriormente. Siendo así, ¿ya? Y que se refiere a un tema de conectividad y todo lo demás, a nosotros en general no nos parece en términos de lo que son las regiones extremas, el caso de Arica y Parinacota y el caso de Tocopilla, ya que está dado en las otras. Pero nosotros no tenemos los estudios qué significa esto en los costos que podría significar
para los municipios, ni tampoco, qué sé yo, para los servicios públicos en la región. Eso hay un tema que tenemos que conversar directamente con Hacienda. Solamente hago referencia a que hoy día ya existe esos beneficios en algunas regiones y por lo tanto, qué sé yo, bajo ese punto de vista podría ser, qué sé yo, jurídicamente consistente que donde existe una disposición debería existir la misma disposición para otra. Solamente eso, señor presidente. Gracias, don Nemesio. En el siguiente orden, la palabra al diputado Campos, al diputado Melero, al diputado Demisí, a la diputada Denis Pascal y al diputado Matías Walker. Diputado Cristian Campos. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro, a Nemesio, nuestro subsecretario. Algunas cosas que de reflexión, solamente que cuando el ministro habla de cargas, en esta comisión varios de los diputados hemos hecho mociones que se han transformado en leyes, y que algunas cargas lo que han generado es justicia. Por ejemplo, el tema de la jornada laboral, muchas veces los días se programaban con los propios feriados renunciables y eso era un abuso que existía, y hoy día es ley de la República. Lo que en algún momento se consideró por algunos un argumento de carga, se reguló de una buena manera en esta comisión, siendo una moción parlamentaria. Podemos hablar también de los propios feriados renunciables, lo que ocurrió este año con el 2 de enero, que finalmente se transformó para algunos en una carga y para nosotros en un derecho que finalmente fueron conquistando los trabajadores a través de una moción parlamentaria, que no fue una moción de un proyecto del Ejecutivo. Y con respecto a eso, yo tengo una pregunta que, presidente, va tal vez en otro sentido que otra iniciativa que está un poco durmiendo el sueño de los justos, que hemos tratado de conversar tanto con el Ministerio del Trabajo como con otras personas para poder ver si hay algún tema de la urgencia. Porque nosotros hicimos un proyecto bastante transversal que se inspiró un poco en lo que ocurrió en Francia con el tema del chao jefe. Después de las horas de trabajo, hay una cantidad importante de trabajadores del sector público y por supuesto del sector privado, que un jefe cualquiera dice, pesca el teléfono y llama al funcionario, y algo que no está regulado por ninguna negociación colectiva, lo hace hacer trabajar en jornadas que están más allá de su jornada laboral. Y yo le quiero ahí preguntar, porque ya escuché su opinión con respecto al tema de estos boletines, porque ahí no hay nadie que pueda o que se haga cargo de poder normar el pago que tiene ese funcionario público, por ejemplo, que está con su hijo haciendo una tarea y que de repente tiene que dejar esa instancia y mandar un correo, hacer un informe o y tomar 1 o 2 horas de su tiempo, y finalmente eso hoy día nosotros no lo tenemos regulado y no lo tenemos normado. Lo mismo ocurre, por supuesto, en el mundo privado. Entonces, presidente, mi consulta tal vez que va en otro boletín, pero me hago cargo del concepto de cargas que siempre se colocan en esta comisión, que todo lo que a veces se discute más allá del ciclo económico, más allá de la coyuntura, siempre cuando se refieren a veces a los trabajadores, ya sea el gobierno que sea, cuando se busca reivindicar un feriado, hacer una extensión de estos días administrativos, siempre se habla como una carga que puede afectar siempre una situación de crecimiento económico. Y la verdad que yo creo que todo lo que se ha ido legislando por parte de esta comisión ha ido en el sentido inverso. Lo que ha hecho es, en algunos casos, normar el vacío legal que existe en los ejemplos que le acabo de dar. Y a mí me gustaría que también en este proyecto de desconexión laboral que presentamos muchos de los diputados de esta comisión, me gustaría pedirle una opinión al ministro Valdés. Gracias, diputado Campos. Tiene la palabra el diputado Patricio Melero. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presencia del ministro de Hacienda, como también de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Siempre es bueno, cuando surgen estos proyectos, tener la mirada de los efectos
directos e indirectos que se generan producto de un feriado o de un alargamiento de los periodos de vacaciones o un acortamiento de las jornadas laborales. Porque es evidente que estas cosas no son inocuas a los países, tanto desde el punto de vista de la productividad como también desde el punto de vista de la salud de las personas y todo lo que se deriva de este tipo de iniciativas de ley. La primera pregunta, ministro, tengo la percepción de que la tendencia en los países en general más desarrollados, especialmente europeos y los de la OCDE, la tendencia es a trabajar menos horas y a tener feriados más largos. Salvo que yo esté muy mal informado, pero es un poco lo que uno percibe y ve, disminución de las jornadas y periodos de feriados más largos. Yo no tengo una visión acabada si eso ha sido bueno o no para los países, pero la pregunta que yo quiero hacerle es si a usted le parece, desde su visión económica, de desarrollo social y productivo de los países, si nosotros debemos de ir en esa dirección. O sea, si Chile, que es un país que va camino al desarrollo, que tenemos aspiraciones de serlo, ¿debiéramos de irnos preparando para ese tipo de situaciones o más bien usted diría que mientras no saltemos bien o no abordemos bien determinados escollos que hoy día yo creo que no están bien abordados, sería una irresponsabilidad avanzar? Me refiero a situaciones que yo sé que a usted y al gobierno de la presidenta Bachelet le preocupan mucho, como es el tema de la productividad. No en vano se ingresó un proyecto de ley sobre el tema de productividad. ¿Dónde está una palabra que está famosa en estos días, que es el gatillo? O sea, ¿cuáles son los gatillos para que Chile esté en condiciones de reducir su jornada laboral y aumentar su número de vacaciones? ¿Cuáles creería usted que son los elementos que deberíamos tener presentes para decir, ya muchachos, ahora sí que estamos en condiciones? Usted ha sido muy claro y muy nítido en decirle a esta comisión que estos proyectos de ley, dado el menor crecimiento del empleo y el crecimiento flojo, como usted dijo, del empleo y del crecimiento, no parecen convenientes en este minuto. Entonces la primera pregunta es, si usted cree que vamos a llegar a ese momento en que sí va a ser viable este tipo de iniciativa, o estamos años luz de que Chile llegue a eso y habría que dar previamente muchos pasos para que eso se diera. Lo segundo, si usted cree que con la información que hoy día tenemos estamos en condiciones de adoptar decisiones de esta naturaleza. Usted nos ha traído algunas cifras, nos acaba de decir que la Dirección de Presupuesto hizo algunos cálculos y llegó a esta cifra de 10.000 a 20.000 millones de pesos diarios anuales por cada día de feriado en materia de costo fiscal. ¿Cree que usted que hoy día tenemos la información o habría que realmente producir, elaborar, investigar bien para ver en toda su dimensión lo que esto hay? Porque hay siempre, frente a estas argumentaciones, por su intermedio, presidente, al ministro, se ponen siempre sobre la mesa los intangibles, aquellas cosas que es difícil de medir. Claro, dice, claro, es verdad que cae la productividad del país, es verdad que dejamos de percibir tantos miles de millones de pesos, pero, y la salud de las personas mental, y la importancia de la familia, y la importancia de la vida al aire libre, y la importancia del desarrollo del deporte. Entonces, claro, se ponen sobre la mesa una buena cantidad de elementos que es difícil medirlo. Pero si yo no estoy mal, entiendo que tenemos en Chile hoy día 2 millones de trabajadores que trabajan por cuenta propia, que no están sujetos a ningún tipo de vacación, de una masa de 5,5 millones. Y yo creo que eso es importante que esta comisión lo tenga también presente. Es una masa de trabajadores y que desgraciadamente, como hemos visto en varias oportunidades, y lo vamos a ver con mayor claridad a la vuelta de la semana distrital, el que vamos a ver el tema laboral, el empleo por cuenta propia aumenta y parece ser una tendencia que tiene que ver con las menores oportunidades de empleo con contrato y también la situación que se produce por la caída en el crecimiento del país. Y por último, ministro, si uno va sumando cosas, tenemos un proyecto de ley de la diputada Vallejos que rebaja la jornada laboral a 40 horas.
tenemos varios, ya no sé cuántos, feriados regionales, que significa que se deja de trabajar en esa región y prácticamente todos los meses está llegando uno nuevo. Tenemos, además, cifras de productividad baja. Tenemos récord en materia de licencias médicas en este país, sobre 1.000 millones de dólares, de las cuales el 53% no corresponden a licencias médicas. Usted abre un punto que no habíamos visto acá en la comisión, que es la acumulación de más días de feriado por días trabajados, que se va acumulando un día más. Y tenemos además un empleo flojo, un crecimiento flojo, y de acuerdo a la OCDE, Chile está en la media más baja, en la cola, en materia de productividad. Entonces, en este escenario, ministro, y acá termino, presidente, ¿qué es lo que habría que ir solucionando primero para que Chile pudiera evolucionar en estas materias? Gracias. Gracias, diputado. Diputada señora Pascal. Bueno, saludar al ministro de Hacienda, al representante de la Subdere y al subsecretario Díaz. Bueno, yo creo que es bueno escuchar al ministro. No cabe duda de que nos abre una serie de interrogantes y preguntas. Sin ser experta en los temas, ministro, yo quisiera que me aclarara una reflexión que usted hizo que no la entiendo realmente. 5 días más de vacaciones, el empleo puede caer un 1%. Quiero que me lo explique. ¿Cómo pasa de ahí para allá para caer el empleo? O sea, yo entiendo que yo salgo de vacaciones, pero no dejo, al revés, contrato a otra persona a lo mejor que me reemplaza. Y a lo mejor esa persona que me reemplaza produce más trabajo, otro empleo o empleo esporádico. Entonces no entiendo esa fórmula que usted me dice, ¿ya? Y lo otro es que la tendencia en general, por lo que yo he tenido oportunidad de ver o escuchar a personas que viven en el extranjero y trabajan en el extranjero, es a tener menos horas laborales fijas en el mundo laboral y más horas abiertas, ya sea a cuenta propia o aportes al trabajo que ellos hacen desde el mundo de sus casas o desde contrataciones en otro sistema. ¿Por qué nosotros consideramos que bajando horas laborales ya vamos a afectar más la producción? Cuando lo que se ha visto en general es que nosotros tenemos en Chile muchas horas laborales que pasamos sin laboral, sin trabajar. O sea, a lo mejor con menos horas y más productividad podríamos ser más eficientes en el efecto que queremos hacer con respecto a esos tiempos. Entonces, también quisiera que me informara más qué es lo que pasa en el mundo con respecto a eso. Gracias, ministro. Gracias, diputado señor Walker. Gracias, presidente. Saludar al ministro, subsecretario, a don Nemesio Arancibia. Yo quisiera plantear las preguntas desde otro ángulo. Yo creo, y por eso felicité al diputado Roberto Poblete cuando presentó este proyecto de ley, que en Chile en general estamos poco preocupados de la salud mental. Sabemos que de acuerdo a los países de la OECD y de acuerdo a lo que informa la Organización Mundial de Salud, Chile tiene unos mayores porcentajes de enfermedades de depresión y trastornos mentales per cápita en todo el mundo. Y en ese sentido quisiera preguntarle al ministro si él tiene los datos del costo en términos de Producto Interno Bruto que significa en Chile las licencias mentales, las licencias médicas por enfermedades mentales y particularmente por depresión. Porque muchas de estas depresiones están derivadas de situaciones de estrés. Y creo que cuando hablamos de costos, creo que también hay que ponerlo en la balanza. No sé si hay una estimación
tal como el ministro señala que el costo en materia de desempleo, ¿no es cierto?, por cada día adicional, ¿no es cierto?, que se puede generar de vacaciones, de feriados, sería interesante tener ese dato. O sea, efectivamente, qué costo tiene para el país las licencias médicas en materia de trastornos mentales, depresiones, enfermedades mentales en general, porque la estadística que yo he leído, y algo lo dijo el ministro, de acuerdo a la experiencia comparada, es que recién al 10º día de vacaciones el trabajador empieza a descansar, logra desconectarse y empieza realmente a descansar, y por eso es que la tendencia mundial, y hay un proyecto del diputado Osvaldo Andrade, va efectivamente encaminado, en vez de parcializar las vacaciones, que es lo que hacen muchos trabajadores, y un exceso de feriado, es efectivamente acumular las vacaciones para que el trabajador pueda efectivamente descansar y compartir con su familia como corresponde. Entonces, esa es una pregunta específica. Y la segunda pregunta, bueno, después vamos a escuchar a los gremios representantes del turismo, pero para los que representamos regiones turísticas, que algunas comunas viven del turismo, donde el turismo también es sinónimo de productividad y una fuente importante de ingresos, sobre todo para las pymes, y de generación de fuentes de trabajo para las pymes. Quisiera saber si hay alguna estimación, al contrario, de los beneficios que significan para el PIB del punto de vista del turismo, y particularmente en regiones donde el turismo es importante como fuente de ingresos, como el caso de la región de Coquimbo, me imagino la región de Valparaíso, me imagino la región de los lagos, la región de Aysén y otras regiones que tienen un componente alto del turismo, que significa también una extensión de vacaciones para el sector turístico, también desde el punto de vista de la productividad y del PIB. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hugo. El diputado Poblete. Gracias, presidente. Por supuesto, quiero agradecer que me reciban en esta comisión. Agradezco la invitación. Saludamos a la don Nemesio Arancibia, al ministro Valdés, al subsecretario Díaz. Es evidente que aquí, presidente, han coincidido muchos proyectos que vienen de diferentes ángulos. Puedo recordar así, abuelo pájaro, por lo menos 4, que son el proyecto que usted encabezó, donde de alguna manera se establecen vacaciones, donde se juntan días feriados y se suman a las vacaciones. El concepto encabezado está prohibido en esta comisión. Está bien. ¿Cómo no? Hay otro proyecto de la diputada Camila Vallejo, que también reduce la jornada laboral. Hay otro proyecto nuestro. Hay también un proyecto del expresidente Piñera, que también va en esa misma dirección, de aumento de vacaciones. Entonces, es evidente que aquí aquí hay algo que está en el aire y que es necesario que por lo menos empecemos a conversar sobre el tema. Y en el tema, yo agradezco lo que nos dice el ministro, que el ministro siempre pone la pelota en el piso y entra al área chica con pelota dominada, y el tema económico no es un tema baladí en esto, es muy importante. Sin embargo, yo tengo una observación que hacer, que va un poco por lo que acaba de decir el diputado Melero, que yo estuve acopiando algunos datos, que dice, por ejemplo, que en Alemania la Ley Federal de Vacaciones para Trabajadores establece 24 días hábiles de feriado legal para trabajadores, jornada 6 días, y 20 días hábiles para quienes trabajen 5 días a la semana, y también hay un régimen aparte para los menores de 16 que trabajan 27 días hábiles, y para los que tienen entre 16 y 25 para quienes tienen entre 17 y 18 años. Aquí tengo el dato de España, que son 30 días naturales o corridos, digamos, como mínimo legal. Australia tiene un periodo de 4 semanas, solo por citar algunos. Perú, vámonos a otro lado, son 30 días calendario de descanso físico. La República Oriental son 20 días hábiles como mínimo para todos. En fin, no hay ya dije lo de España, bien. No hay un solo lugar que uno mire donde no nos superen en el tema de las vacaciones, no nos superen en el tema de descanso. Eso por un lado. Y por otro lado, una pregunta que
esto es para la gente ciudadana como yo, que hay mucha gente que está asistiendo a este debate muy interesadamente por la televisión. ¿Quién produce el dinero con el que se le paga el sueldo al trabajador? Es una pregunta casi infantil, casi simplona, ministro, pero me gustaría saber, porque por ejemplo cuando dice, ¿pero quién paga esto? ¿Quién paga esto? Poniendo la pelota en el piso, así como le gusta a usted. ¿Quién paga esto? ¿Quién paga el sueldo de cada trabajador de este país? ¿Cómo? ¿Cómo se produce ese dinero? Entonces, me gustaría también, me sumo a la petición de la diputada Pascal, que en esto de los números nosotros a veces no somos muy duchos, pero esto de que 5 días de vacaciones disminuye el 1% del empleo nos deja un poco complicado. Y para terminar, yo creo que en un país donde se trabaja tanto, nosotros que estamos en terreno, lo comprobamos, se trabaja muchísimo, tener un espacio de vacaciones donde podamos dedicarle más tiempo a la familia. Nosotros tenemos muchos problemas que cada vez han ido aumentando cada vez más, porque hay menos familias que soporten los hijos. Hay una cantidad, todos los niños que están en el Sename son niños abandonados por su familia o fueron rescatados de su familia para ir para allá. Hay algo ahí que es extraño. Hay tiempo para estar con la señora, hay tiempo para conversar con las personas. Ese tiempo yo creo que nosotros nos lo merecemos, ministro. Entonces, hay otros índices de medición, tal vez el índice de felicidad, aunque nosotros decimos que somos muy felices en este país, según la última encuesta, pero ese planteamiento lo dejo como una primera instancia sobre esto, aprovechando que usted está acá. Gracias. Gracias, diputado Poblete, diputado de Musí. Presidente, yo tengo solamente una consulta que se escapa a todo lo que ya se ha conversado. Claramente el tener más vacaciones debe haber un beneficio social para el trabajador y por ende me imagino para la sociedad si uno lo asume en la masa de todos los trabajadores del país. Entonces yo no sé si existe algún estudio por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que me imagino que más el Ministerio del Trabajo lo debiera tener en cuenta más que el Ministerio de Hacienda, pero sería interesante de repente inclusive tomar un acuerdo de la comisión y pedirle al Ministerio de Desarrollo Social, que tiene la Subsecretaría de Evaluación Social, ¿Qué significaría para el país aumentar el número de feriados en términos de beneficio social? Pero también, al mismo tiempo, pedir qué significa, cuál es el costo para el país, en beneficio social también, el incremento de un punto porcentual del desempleo, que es lo que dice el ministro de Hacienda de que ocurriría en caso de que se aumentara en 5 días las vacaciones o los feriados legales. Porque claramente esas son cosas que pasan y que son bastante lineales las relaciones. No sé si les parece para que tomemos acuerdo. Gabriel. Señor Carmona, tendría que usted presidir. Pero le damos las atribuciones aquí al compañero. Está con problemas usted mismo. Parece que estamos todos de acuerdo en la petición que ha hecho el diputado. Eso es. ¿Puede ser solicitud de una evaluación a la Subsecretaría de Evaluación Social de los 5 días extra en bienestar y del punto extra en desempleo y también a la biblioteca si es que ellos tienen algún grado de información? Muy bien, está tomado el acuerdo. Tiene la palabra el diputado Boris. Tengo una pregunta, pero es relativo a otro tema en particular. Allá. ¿Que termine? Sí. Bueno, yo había pedido entonces la palabra. Primero yo quiero manifestar mi gran valoración al hecho que esté aquí con nosotros el ministro de Hacienda, el subsecretario del Trabajo, la representación de la Subdere, porque este es un tema que va a cursar varios de los proyectos, ya lo han dicho otros colegas, que tienen origen en mociones. Entonces,
yo más de una vez he planteado que precisemos una dicotomía entre cantidad de horas y productividad. Como que el factor recurso humano fuera el único factor de la productividad. Y creo que ese es un tema que deberíamos despejar para hacer una discusión con un padrón o patrón similar, indistintamente de la posición que al final cada uno tenga. Lo segundo, le quería preguntar al ministro, hay una sólida argumentación, iba a decir entre comillas, pero lo voy a tomar con mucho respeto, de parte del ministro acerca de qué significa en un momento como este, incluso precisó la coyuntura. Yo quiero decir que hemos tenido problemas de empleo, hemos tenido problemas seguramente en la mirada de los trabajadores en niveles de salario, y sin embargo no ha bajado, ni ha aumentado, mejor dicho, los feriados, ni las vacaciones. Por tanto, no podemos cargarle a ese factor exclusivamente. Yo tengo otra mirada frente al tema, yo creo que a la inversa. La empatización de un trabajador o trabajadora con la labor que hace tiene directo efecto en productividad. Significa que sale uno y entra otro, un 1 a 1. Y a mí no me afectaría, porque como decía la diputada Pascal, significa crear una nueva fuente laboral. Y yo creo en que uno era caminar hacia una segunda o tercera jornada. Así deberá organizarse y eso no deberá afectar en los rendimientos de la empresa. Luego si está estudiado el efecto que tiene vacaciones programadas, porque serían por ley, respecto al tema del efecto que tiene en un sector de la economía poco desarrollado en Chile y que es el turismo. Las vacaciones suelen asociarse, en tanto la gente pueda, a relación con la actividad del turismo y eso involucra hotelería, gastronomía, hasta las cosas más básicas que es el picnic, para que no le alcancen los recursos, transporte, locomoción, en fin. Entonces también debemos estudiar eso, porque a lo mejor estamos potenciando un sector que yo insisto está despotenciado desde el punto de vista de Estado, no me refiero de gobierno. Hay muchas zonas vírgenes de explotar en lo que es esta industria sin chimenea. Se hizo otro planteamiento que también sería bueno precisar, que es la relación entre licencias por temas de salud mental, a propósito de agobio en la cantidad horaria que se tiene, cuestión de ver, por ejemplo, los trabajadores de un centro de salud pública, y el costo que eso tiene, porque también tiene un costo. Por eso me importa mucho la presencia del ministro, porque permite que uno... y después está, porque se instaló aquí, por eso lo planteo por adelantado, el efecto que podría tener bajar la carga horaria semanal a 40 horas y cuál fue el efecto que tuvo la bajada de 48 a 45 y cuál es el estudio comparado respecto a otros países si es que lo hubieran. Y finalmente yo creo que en los propósitos más, alguien puede decir filosófico, pero al fin de cuentas político, el tema del concepto calidad de vida, como también un concepto que está vinculado a batalla contra la desigualdad. En ese espacio termino diciendo que si hay errores en la implementación, el error es el error y no es la política. Y entonces si el problema es que la gente acumula, y yo creo que así es, hay mucha gente que acumula vacaciones y no alcanza a tomárselas cuando ya jubila, ni se las pagan tampoco, pues se podrá hacer una ley que diga que nadie puede acumular por más de 2 años vacaciones, porque la idea de que tengan más vacaciones es que precisamente renueven energía y vayan luego a su tarea productiva con otro ánimo. Y no puedo dejar de nombrar que caminamos hacia precisar un nuevo feriado, seguramente diferido, porque será por la identidad de cada región,
porque todas las regiones, con argumentación, incluyendo su identidad, el punto de vista de su idiosincrasia, etcétera, han ido consecutivamente planteándose que en reconocimiento, y eso está vinculado a un elemento también de descentralización, van a sostener la idea de un feriado regional. Pero yo no creo que eso vaya a desmotivar los niveles en que puede recuperarse con otros factores la productividad, porque, insisto, queda fuera la tecnología, queda fuera el acceso y la calidad de la materia prima, queda fuera la organización del trabajo en un ambiente que sea estimulante, todos esos, entre otros, factores también de productividad. Eso es, y dejo la presidencia para que... No, después. Por favor. Un par de preguntas puntuales, ministro, al ministro de Hacienda. ¿Tiene usted datos o estudios concretos que nos pueda dejar citados o encargados que hayan medido el aumento de la productividad, eventualmente, o el no aumento con la rebaja de jornada de 48 a 45 horas, y que nos puedan servir para ilustrarnos sobre el impacto de la productividad que podría tener una nueva rebaja de la jornada? Me refiero a estudios, ojalá, empíricos, que hayan probado aquello. Posteriores. Y segundo, si ustedes han tenido a la vista algún estudio que mida la productividad producto del aumento de los días de vacaciones, o son solo locubraciones o estimaciones. ¿Cuánto aumenta, cuánto se estabiliza o cuánto baja la productividad con más días de vacaciones? Tercer comentario, juicio de valor personal. A mí lo que me incomoda de estas discusiones es que a veces siento que estamos poniendo una venda en los ojos sobre la realidad laboral hoy día en Chile. Si la realidad laboral hoy día en Chile es que hay 2 millones de personas, lo dijo Pato recién, que no tienen derecho a vacaciones. Y esto no es un arrastre histórico, esto va en aumento dramáticamente en los últimos 3 años. La cantidad de trabajadores por cuenta propia, nuevos, que antes tenían contrato de trabajo, es decir, antes tenían vacaciones y ahora no tienen vacaciones, debería ser la primera preocupación. Es decir, en vez de estar aumentando el día de vacaciones, que me parece súper legítimo que lo discutamos, podríamos haber gastado todas estas sesiones viendo cómo hacemos para no seguir perdiendo contratos de trabajo y por tanto perdiendo los 15 días hábiles de vacaciones que esos trabajadores tenían y hoy día la están perdiendo porque tienen que ser trabajadores por cuenta propia. Lo mismo pasa con las remuneraciones variables. Lamentablemente en Chile hay mucha remuneración fijada variablemente, a lo mejor más de la cuenta, y un trabajador que tiene remuneraciones variables, aunque parezca lamentable, y yo encuentro de verdad que es lamentable, yo de hecho presenté un proyecto de ley tratándose el caso de los trabajadores de la construcción, pero para un trabajador con remuneración variable, muchas veces las vacaciones es un problema más que un beneficio, porque no pueden trabajar esos días. Después, cuarto lugar, nosotros cada vez que creamos un nuevo feriado en esta Cámara, es casi una tradición, después de crear el nuevo feriado, discutir si lo vamos a hacer extensivo al comercio y por tanto irrenunciable para el comercio o no. Y habitualmente hemos terminado que los feriados son irrenunciables para el comercio. Se dan argumentos para los dos lados, pero yo escucho al diputado Matías Walker hacer eco de las zonas turísticas de nuestro país. Tiene toda la razón, pero no es coherente con lo que hemos actuado aquí en la Cámara, donde hablamos de feriados irrenunciables para el comercio y resulta que el comercio nos pide a gritos que esos feriados, al menos en las zonas turísticas del país, puedan trabajar. Y la realidad que uno ve es que los almacenes inventan cualquier figura para tratar de transformarse mágicamente esos días en empresas familiares donde sí pueden abrir. Y por último, una pregunta a alguien del Ministerio del Trabajo. ¿Qué limitaciones ven hoy día que existen para el libre acuerdo entre un sindicato y la empresa, o entre los trabajadores y la empresa, a la hora de establecer cambios eventualmente de feriados por vacaciones en la medida que la ley lo permita? Porque uno tiende a pensar de que eso debería ser una negociación, en primer lugar, que se posibilita al interior de la empresa, que o sea, si hay alguna limitación legal a aquello,
Y si alguna de aquellas limitaciones es posible pensar en eliminarlas, más bien para facilitar ese acuerdo. Es una pregunta que nos podría contestar el subsecretario, don Francisco del Río, cualquiera de los dos. Eso, presidente. Gracias, diputado Monker. Diputado Boric. No, después. ¿Después de qué? Uno hizo otra cosa, entonces no quiero mezclar. Ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Venía por un ratito, ¿no? Se han juntado varios comentarios y preguntas interesantes. Déjeme partir de una reflexión bien simple, que es que los países, en la medida que son más ricos y la gente es más rica, tiende a trabajar menos. Esa es una realidad que se ve en todas partes del mundo. Se valora más el tiempo libre y la necesidad de producir horas de trabajo va bajando. Entonces, es normal que hay una mirada ahora ya de decenas de años, no es una cuestión de un trimestre para otro, pero es habitual que los países tengan estos cambios. Por lo tanto, el paso de 48 a 45 horas yo lo veo como algo que fue natural en el camino al desarrollo que sigue Chile. Pero no fue esta pregunta. No, estoy haciendo una cosa muy general primero. Voy a una pregunta específica respecto de cuál fue el efecto de 48-45. Yo no he visto ningún estudio en Chile, pero el conocimiento convencional que existe entre los economistas es que disminuciones cuando la gente trabaja más de 50 horas o en ese rango y baja un poco, se produce mejor productividad, porque a esos niveles de trabajo el efecto del estrés o de lo que sea es muy alto, y en la medida que va bajando esto, ese efecto va desapareciendo. Y estamos en los rangos donde es bien discutible si desaparece o no. Y por lo tanto, cualquier paso en esa dirección tenemos que tener cuidado. Voy a pedir que manden a la comisión los estudios internacionales respecto de esto. Esto más que el efecto en Chile específico, hay estudios internacionales que se han dedicado por mucho tiempo a estudiar el efecto de horas trabajadas. Presidente. Ministro, ¿le permite una interrupción? Pues, si usted lo permite. Brevísima. Pero en concreto, si no tenemos los datos, que ojalá las pueda mandar. Esa rebaja jornada entró en vigencia el año 2005, esa ley del 2001. ¿Cambió la productividad a partir de la entrada en vigencia de esa norma? ¿O el gráfico de la productividad se mantuvo constante? Esa es toda la pregunta que quiero hacer. Va a ser imposible, dentro de la volatilidad que tiene la productividad, dentro de la volatilidad que tiene la serie de productividad, va a ser imposible identificar si eso tuvo un efecto o no. Además, tuvo tiempo para ser absorbido porque se anunció mucho antes. No sabemos cuánto se adaptaron los salarios al respecto. Entonces creo que es una pregunta más bien de que los efectos en productividad pueden haber ayudado, pero no tenemos datos suficientes, es un ejercicio demasiado grueso respecto de la volatilidad que tienen las cifras de productividad como para decir cualquier cuestión con seguridad. Ahora, si uno toma 150 países, de los cuales 80 han tenido estos cambios, bueno, ahí empieza a tener un poquito más de datos donde uno puede identificar el efecto, y eso es a lo que yo me refería. Déjenme partir por un tema que yo usé la palabra cargas, y yo sé que al diputado Campos no le gustó mucho eso porque tiene una connotación más bien negativa. No quiero darle ninguna connotación negativa, quiero ser realista en términos de que si yo propusiera acá que trabajáramos de lunes a jueves y unas 6 horas al día, ustedes me dirían tan locos. En esa cuestión no puede funcionar la economía. ¿Y por qué? Porque sería una carga muy fuerte de poder adaptarse a eso. Entonces, todo lo que hacemos en este ámbito tiene un efecto directo que le produce costos a la economía. Y voy a explicar inmediatamente a la pregunta de la diputada Pascal de por qué se produce este costo. Ahora, esos costos son más bajos si esto es gradual, es más bajo si que uno parte de horas trabajadas muy altas y por lo tanto el efecto de descanso es importante y por lo tanto es parte del desarrollo de estas conquistas graduales. Yo no le daría una connotación negativa a esto, simplemente que tenemos que tener claro que muchas de estas medidas no son gratuitas en el corto plazo y requieren que la economía tenga suficientes espacios para acomodarla. ¿Por qué sucede el efecto costos que yo mencionaba antes? Y lo quiero hacer con lo siguiente, permítame el ejemplo de ser brutal, en la medida que bajemos la jornada a la mitad, o demos la mitad del año de vacaciones.
una persona que tiene una empresa en que contrata a otra persona y trabaja, y solo el trabajador trabaja y el otro pone capital, y resulta que la persona va a trabajar la mitad del tiempo, por definición va a tener que, si quiere producir lo mismo, contratar ahora a otro, que haga la pega del que está, del que no está, porque no está nomás. Y por lo tanto, el costo total de la planilla se va a duplicar. Entonces, en el caso, yo hice el caso extremo en que bajábamos a la mitad de la jornada porque la gente tenía la mitad del tiempo en vacaciones. Si uno baja 5 horas, bueno, uno puede calcular, la jornada tiene 45 horas, 5 sobre 45, un cambio porcentual, y ahora puede tener un cambio más chico, pero es un cambio, si es que no hay cambio en la productividad de cada persona, y es el supuesto clave que yo identificaba, que es simplemente el aumento porcentual de horas, es un aumento de costos. En el caso de las vacaciones pasa lo mismo. Si yo tengo más vacaciones y tengo un pool de gente que tiene que rotar para poder trabajar y pongo más vacaciones, bueno, tengo que contratar más gente. De nuevo, a no ser que cada persona sea tanto más productiva, que puedo ahorrarme la contratación adicional. Ese efecto de productividad, en mis cálculos no estoy suponiendo que es cero. ¿Okay? Y si uno supusiera que es todo productividad, bueno, es gratuito el efecto. Y uno podría preguntarse ahí por qué no pasa solo. ¿Okay? Pero estoy suponiendo los cálculos de nuevo que se produce este efecto. ¿Cómo salto de ahí ahora a empleo? Muy simple. Nosotros tenemos una relación bastante estable entre empleo, cantidad que se produce en el país y costo laboral. ¿Por qué no podemos de un día para otro duplicar el salario mínimo? O decretar un aumento salarial generalizado muy alto. Porque, bueno, simplemente la producción no da para pagar esto. Al diputado Poblete, ¿cómo se pagan los sueldos? Muy simple. La empresa respectiva produce, en el fisco nos financiamos con impuestos, pero una empresa cualquiera produce. Y es la asociación de capital con trabajadores que produce eso. Y lo que se produce ahí se reparte, de alguna manera, dentro de la empresa. Si es que esa hay que repartirlo entre más personas, más trabajadores, y los que se le paga a cada persona no cambia, y supongamos que la producción no cambia, bueno, simplemente es más costoso la administración, cuánto se tiene que pagar para esa empresa. Entonces, el efecto empleo es muy simple acá, es que el aumento porcentual del costo laboral por 5 horas más, 5 días más de vacaciones, implica que más o menos 5 sobre 252, que son los días trabajados al año, es un porcentaje, dado la relación histórica entre costo laboral y empleo, uno puede sacar el efecto en empleo. Por cierto, déjenme repetir, si esto se va a productividad, el efecto es menor, incluso podría ser cero en el límite. Yo no he visto el proyecto de Chavo Jefe. Yo tengo mi visión particular de que uno debería tener cierta flexibilidad. Si es una costumbre llamar a la gente que trabaja con uno para pedirle cosas tarde en la noche o el fin de semana, es una muy mala organización del trabajo. Al mismo tiempo... No, la maca... No, pero yo trato de fregar poco el fin de semana. Ahora, en los ministerios, créanme que esto no se aplica completamente. Pero una empresa cualquiera, creo que una buena costumbre no fregar a la gente. Ahora es que no debieran ser. Pero con la misma honestidad, yo creo que hay veces que sí hay que quedarse hasta tarde y a veces pasar toda la noche porque hay que sacar un proyecto o algo. Entonces yo sería bien cuidadoso en cómo se hace eso, porque creo que hay que buscar esta combinación de flexibilidad con respeto al mismo tiempo que hay que buscar. De nuevo, no he visto el proyecto, pero esa es mi visión. Respecto del tema general de vacaciones, déjenme partir de lo que dije al comienzo. Chile tiene bastantes más días que el promedio, días de vacaciones y feriados conjuntos. O sea, yo sé que el diputado Poblete mencionó algunos números, pero si uno suma vacaciones y días feriados, la verdad es que estamos debajo de poquitos países. Claro, los puros feriados son muchos para nosotros. Y las vacaciones menos que en otros países, sin las proporcionales. De nuevo, yo creo que el tema de vacaciones proporcionales tenemos que empezar a mirar los datos, porque capaz que nos encontremos que en promedio tenemos 4 semanas y no 3 semanas en Chile. ¿Qué hay en el mundo? Yo diría básicamente Europa continental, con más días de no trabajo, de vacaciones o feriados que nosotros. Los escandinavos trabajan un poco más.
igual que los anglosajones. Si uno ve Australia, Nueva Zelanda, Canadá, tienen un poco más de días trabajados. Y los asiáticos, bastante más de días trabajados. Si a mí me apuran, yo creo que la cuestión no va por feriados. A mí, cuando yo veo Chile, veo que los días feriados más vacaciones estamos en el lado de harto, como que se nos pasó la mano en ese margen. Y si veo horas trabajadas, veo que trabajamos muchas horas. Entonces, si uno va, diputado Campo, a ponerle una carga adicional a la economía, que no creo que no es el momento, yo pensaría más en horas que en días. Simplemente porque creo que la carga de horas que tenemos está más desalineada. Trabajamos más horas que el resto. Eso no puedo dejar pasar además que el tema transporte y segregación en las ciudades grandes y en particular en Santiago creo que es de primer orden en este tema. O sea, las horas gastadas en transporte se nos están subiendo a unos niveles que son re complicados. Y ahí yo creo que hay una intervención distinta al mercado laboral que puede tener mucho más importancia para la felicidad de la gente al final. Pasar de 45 a 40 es un cambio muy grande, de 45 a 40 horas. Si uno hiciera un cambio acá, yo lo haría, de nuevo, quiero repetir, no en este momento cíclico, no en este momento que viene el cambio de pensiones, que va a ser una carga nueva, pero sí creo que es una cuestión discutible en el tiempo. De hecho, los países lo han discutido por años y lo siguen discutiendo y van aprendiendo la experiencia. Eso me lleva a un lado que yo sé que el subsecretario se va a meter en esto, pero yo no me sé la ley respecto de qué pueden sacarse, cuáles son las restricciones aquí para que se acuerden estas cosas. Pero quiero volver al tema de pactos de adaptabilidad. Perdimos una tremenda oportunidad para que estas cosas se pudieran pactar a nivel de sindicato y empresa. Que era para el futuro y que era para la historia quienes fueron responsables, la titularidad, para allá y para acá. Eso está claro. Pero creo que cuando hablamos de estas cosas, la pregunta es, ¿por qué no se produce solo esta cuestión? Porque también tenemos que preguntarnos por qué tenemos que obligar a la gente a tomar vacaciones, por qué no se da en un equilibrio. Bueno, porque sabemos que las relaciones son muy asimétricas, empleador-empleado, y por lo tanto con un sindicato que funcione y que pueda negociar estas cosas, creo que estaríamos más seguros de que la gente busca los equilibrios correctos. No puedo dejar de pasar que no entendí muy bien por qué en Arica uno debería tener más vacaciones que en Valparaíso. Pero eso es simplemente un paréntesis. Respecto de feriados regionales, es un tema que hay que empezar a mirar con un poco más de cuidado. Esto tiene una serie de consecuencias operacionales complejas. Piensen en un cheque en un banco, en un lugar feriado. ¿Vale ese cheque? Es en domingo, tiene que ir al canje. Se empiezan a producir un montón de cuestiones que no son nada triviales en un país que no es tan grande como el nuestro. De licencias, de presiones, no tengo información. La idea de, por ejemplo, obligar a la gente a tomar bloques de vacaciones no me parece tan malo en principio, pero después me empiezo a preguntar ¿por qué los vamos a obligar? ¿Por qué la gente no es capaz de saber que le conviene eso? Entonces, en todas estas cosas empezamos como a meternos en una intervención que yo creo que posiblemente la gente pueda saber más que es conveniente. Diputado Monker, los asalariados es cierto que han crecido menos que en el resto, pero los asalariados como porcentaje del total están encima de lo que estábamos en el año 2010 y 2011. Para poner en perspectiva que es cierto, a mí me gustaría tener más crecimiento asalariado, pero para, no voy a usar la palabra que usar porque son los acervos de personas, las cantidades de personas, no es un cambio todavía que sea de primer orden respecto de estos temas. Tengo algunas otras cositas más por ahí. Ya hablé de los países que piensan esto. El diputado Carmona levantó varios temas importantes. Yo no quiero explicar lo que está pasando ahora con feriados, pero de nuevo, es muy simple. Si uno tiene que contratar más personas para tener personas trabajando en una empresa, los costos cambian.
y tiene que darse una cosa muy fantástica en términos de productividad para que ese efecto costo no domine. Como decía al comienzo, esos efectos se dan cuando la gente trabaja 50 horas y baja un poco. Probablemente se den si una persona no tiene vacaciones y uno dice, ¿saben qué? Vamos a poner 2 semanas de vacaciones. Probablemente esa fuerza de trabajo es más productiva antes que después. Pero la 4ª semana de vacaciones ya empieza a ser más dudosa la cuestión si además uno tiene 15 días de feriado. Turismo un gran tema, pero yo creo que el turismo también depende mucho, y aquí va el tema de los feriados versus vacaciones. Yo creo que los feriados sirven mucho en el turismo en Chile para el turismo local. Y yo sería cuidadoso en mover uno con el otro por el efecto directo que tiene eso en turismo. Creo que hasta ahí llego con los temas. Ministro, gracias, señor secretario. Sí, muy breve sobre la consulta del diputado. Monkever, por su intermedio, presidente, bueno, evidentemente trabajadores y empleadores pueden agregar más días libres de común acuerdo o agregar más semanas de vacaciones de común acuerdo. O sea, pactar más no está prohibido. El punto es si es que se pueden reemplazar feriados o no. Al respecto, hay una autorización legal al reemplazo de feriados cuando se trata de algunos interferiados en que se puede hacer el canje si es que así lo estiman prudente. Pero la regla general son las reglas de jornada, artículo 38 y otros, ¿no es cierto?, del código, en que la jornada no puede, se debe distribuir, ¿no es cierto?, las 45 horas de lunes a viernes o de lunes a sábado, siendo libre el domingo y los feriados. Por tanto, la regla general, insisto, es que no se pueden disponer de aquellos días por negociación colectiva para aquellos trabajadores. Las excepciones son las del artículo 38, los numerales que allí se señalan de aquellos trabajadores que están autorizados para laborar en aquellos días, y evidentemente las jornadas excepcionales ¿no es cierto?, autorizadas por la Dirección del Trabajo previamente, que eso ya es otro marco completo. Por tanto, hoy día no se podría disponer vía negociación para los trabajadores que no están exceptuados de día domingo o días feriados. Ministro, yo quisiera hacerle un par de... Diputado Boris primero. Quisiera hacerle un par de consultas. Uno, yo tengo la impresión, ministro, que en la sumatoria de feriados y vacaciones, efectivamente Chile está en un lugar más bien en la cima, ¿no?, más cercano a la cima que... Sin embargo, si uno desaclopa esas dos cifras, se da cuenta que en materia de vacaciones pareciera ser que estamos más bien en el segmento de más abajo, y en materia de feriados estamos claramente en el segmento más arriba. Y como usted bien ha pesquisado, tenemos una disposición muy favorable a seguir insistiendo en los feriados, ¿no?, ya sea por región, por comuna, por actividad. Y muchos de los parlamentarios que de pronto ven estas cosas con reticencia no tienen mayor problema en respaldar iniciativas en materia de feriados específicos. Entonces, yo entiendo que el presidente Piñera nos ha dado una luz muy interesante, y entiendo que en la medida que él cumple sus compromisos va a insistir en aquello. Tuvo la gentileza de tomar una lucecita tenue que había más bien de antes, que es vincular feriados con vacaciones, y por eso dice aumentemos, pero disminuyamos, ¿eh? Esa es uno de los proyectos que está planteado allí. Yo entiendo que esto tiene otra complejidad más allá de las cosas que usted ha dicho, es si nosotros somos capaces de terminar con algunos feriados. Vino para acá el cura Moro en su momento y señaló que por favor él no tenía problema con el 12 de octubre y no me acuerdo qué otra fecha más, pero que no le tocaran los feriados marianos. Para los que no tenemos mucha idea de estas cosas, nos precisó que los feriados marianos son de María, obvio. No del jugador del Real Madrid, sino que María la Virgen, digamos. En ese tiempo no tuve la precisión de alguien con tanto conocimiento del derecho canónico como el diputado Melero, no estaba justo ese día, qué bueno que ahora lo haya precisado, pero sí, porque el presidente Mariano Puga también, no sé. Entonces,
ahí hay una idea que el candidato, el expresidente Piñera, que está muy bien representado, como usted ve en esta comisión, ha tomado con interés. ¿Ah? Y claro, vincular yo entiendo que, le reitero, uno de estos días de San Pedro y San Pablo, y después el propio cura nos dijo, no es problema porque usualmente San Pedro y San Pablo ya lo corren y lo toman los mismos los pescadores, ya eso lo tienen resuelto no por negociación colectiva, sino que por uso. Pero vincular una cosa con la otra, me gustaría ver si hay... Ahora, si es imposible terminar con estos feriados porque son marianos, son qué sé yo, bueno, no hay cómo hacerlo nomás. Y lo segundo que le quiero preguntar es lo siguiente. Mire, y esto a propósito del propio presidente Piñera, si hay algo que interesó mucho la configuración de esta cosa que se llamó la concertación, es que muchos de los cambios se hicieron bajo un concepto que se llamó el concepto de la gradualidad. Entonces le quiero preguntar, sobre la base de todo lo que usted ha señalado, es si pensar en un aumento de vacaciones también con gradualidad. Se me ocurre, un día por año. Y que al margen y en 5 años tuviésemos la pretensión de vacaciones de 20 para aquellos que tienen 15, de 25 para aquellos, bueno, etcétera, un poco. El impacto, mi impresión por lo que usted mismo ha señalado, debiera disminuir ostensiblemente, porque el mercado asume estas cosas, las internaliza, etcétera. Así ocurrió con los otros cambios que se han hecho. Porque claro, los trabajadores han entendido que el mercado es tan jodido que hay que darle tiempo para que le reconozca sus derechos. Está bien. Así es el mercado y habla por sí solo, etcétera. Tiene voceros, por cierto, pero habla por sí solo. Entonces, mi pregunta es si un proceso que incorporase el concepto de gradualidad y al mismo tiempo incorporase el concepto de feriados. La propuesta era aumentar 5 y disminuir 4. Fíjese, esto fue una idea del entonces ministro Larrulea, para que vea usted cómo coinciden las cosas. Y lo conversó y él estaba muy interesado. Después algo le pasó, parece que los marianos lo anduvieron jodiendo. Para serle franco, parece que eso lo impactó fuerte. Ahora entiendo por qué, porque ahora ya caché cómo era la cosa. Pero quisiera preguntarle un poco en esa línea. Y no sé si Gabriel querías preguntar sobre esto. Ya. Pero tiene que ver con trabajo. Ya, muy bien. Ministro. Gracias, presidente. A ver, deje partir por una cuestión que mencioné al comienzo. Yo creo que tenemos que investigar más antes de tomar cualquier decisión, que son dos temas que en el tema vacaciones creo que no tenemos los datos suficientes. Uno son los proporcionales, los feriados proporcionales. ¿Cuánto de eso hay de verdad en la economía? Porque creo que todas estas comparaciones que hacemos, en que salimos más o menos con bajas vacaciones, altos días de no trabajo, suponen 3 semanas. De hecho, a partir de esto empecé a pensar si yo tenía derecho a algo proporcional. Nosotros no tenemos. Pero usted tiene un mes, ¿no? No, ministro, somos trabajadores independientes. No tenemos este derecho. Y el segundo tema tiene que ver con esta stock de feriados que la gente acumula y que creo que me hace pensar que ahí hay un margen también para meterse y para investigar. ¿Cuánto es de verdad? Porque salen por escándalos que se pagan cuando alguien se retira de una empresa pública. Pero cuánto de eso efectivamente sucede es algo que debemos empezar a encuestar, empezar a seguir. Sin saber eso, creo que es moverse un poquito a tientas en el tomar una decisión. Segundo lugar, yo me temo que aun cuando cambiemos feriados por vacaciones, no vamos a ser capaces de sostener en el tiempo, no aumentar los feriados de vuelta. Y por lo tanto vamos a terminar con un número similar de feriados y por lo tanto no sé si es la manera. Y los feriados tienen algunas gracias, como decíamos, es para los independientes. Hay temas de coordinación para el turismo que ayudan. Vuelvo a que el tema horas creo que lo veo más desalineado en el tema internacional. O sea, si vamos a pensar en algo, vamos por ahí. Pero vuelvo también al tema de que con pensiones
5% de aumento. Para los próximos años yo me iría primero, absorbamos eso. Primero probemos ese proyecto, absorbamos eso y pensamos en nuevas cosas. Eso, presidente. Diputado Carmona. Breve, porque me parece interesante si el ministro puede precisar cuando se refiere más desalineado respecto a la comparación internacional, más abordable, no estoy diciendo que obligatoriamente sean el mismo proyecto, más abordable en el plano de nuestro acondicionamiento del funcionamiento de nuestra economía, y el tema de las horas. Presidente, me cuesta hacer un juicio de cuál es más abordable. Lo que el juicio simplemente se basa en que en la comparación internacional nuestras horas trabajadas por día están más desalineadas respecto de donde están el mundo desarrollado. Pero ambos pueden tener un efecto dependiendo del efecto de productividad, que de nuevo no los conocemos muy bien, sabemos que son chicos a la altura de vacaciones y de horas que tenemos hoy día. No es que vamos a tener una cuestión gratuita porque la productividad realmente va a saltar. Nos dé una luz, ministro. Ve usted sobre el proyecto, ofrezco la palabra si hay alguna consulta más que hacer. Diputado Monquer. ¿Usted cree, ministro, que establecer un nuevo feriado, cualquiera sean las razones o el día en que se establezca, arroga gasto al Estado? Ministro, ¿eso era? Sí. No. Va a depender crucialmente si el Estado, como dije al comienzo, tiene espacio para acomodar la carga, en el sentido que tenga alguna ineficiencia y por lo tanto no se requiera contratar más gente para dar el mismo servicio, o simplemente cambiamos el servicio. Y como el Estado en realidad, deje ponerlo de la siguiente forma, carabineros vamos a tener para el día feriado y por lo tanto vamos a necesitar un poco más de carabineros si trabajan las mismas horas al año. El registro civil va a cerrar ese día, por lo tanto necesitamos más gente del registro civil para ese momento. Por lo tanto no debiese ser cero el efecto fiscal, pero el acomodo puede ser simplemente que la provisión de servicios estatales es un poquito más bajo y ese otro margen de acomodar que no es costo fiscal, es simplemente menos provisión de servicios. Claro, se preguntaba, presidente. Diputado Monquer. No le estoy pidiendo que se atreva a manifestar su opinión aquí, pero si se atreve, perfecto. ¿Por qué esta es una discusión pendiente en este Congreso? Yo recuerdo que antes de presidir yo la Cámara, es decir, tipo año 2010, la tesis que hasta ese momento dominaba era que era iniciativa exclusiva del presidente de la República el establecimiento feriado, por las razones que podría yo interpretar que usted está dando. Después eso ha ido cambiando y se ha ido diciendo que no, que nosotros tendríamos perfectamente reducciones de establecer todos los feriados que quisiéramos porque no implica ningún gasto fiscal. ¿Se atreve usted a darnos una opinión al respecto? Si cree que esto es de iniciativa exclusiva o no, por las razones que da. ¿Quién fue después de ti, presidente? No sé, fíjese. Y ahí empezó a cambiar la cosa. Ministro. Me atrevo a decir que no es neutro, que debe tener algún costo. No lo veo como costo cero, pero igual creo que los feriados van a ser menos costosos que las vacaciones, del punto de vista que las vacaciones sí que ya son los mismos días de provisión de servicios y hay que tener más personal para que lo hagan. Pero creo que hacer el supuesto de que es cero costo es difícil. De hecho, los efectos en actividad son bien notorios. En el IMASEC aparece clarito el efecto de un feriado cualquiera. Ahora, eso no significa que la sociedad no decida hacerlo. Esto no es solo IMASEC y solo trabajar. Desde el comienzo dijimos que hay que ir acomodándose en el desarrollo, en que teniendo más recursos uno puede tener más horas, los economistas llamamos de ocio, que parece medio feo, pero horas de familia. Creo que es muy importante, sin embargo, estas comparaciones y el momento de hacerlo. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Y como dije al comienzo, pensiones la llevan. Diputado señor Melero. Bueno. Permite una pregunta, ministro, Si es un tema distinto, ¿le parece que le ofrezco la palabra al diputado Boric que me había pedido con anticipación? Diputado Boric. Gracias, presidente. Solo si
solo si es pertinente y puede responder, porque si no estaba, como no estaba pensado, entendería si no. Es sobre la rebaja en la clasificación de riesgo de la agencia Standard & Poor's. Yo he tratado de seguir un poco las noticias, meterme un poquito más en el tema, pero y sus declaraciones yo entiendo que están para un público más general, las declaraciones que usted dio, no sé, en Duna o en Tele 13, no me acuerdo dónde. Pero quería preguntarle si es posible ahora, más concretamente, sobre los efectos de esto. Hasta donde yo entiendo, la baja en la clasificación de riesgo, que en donde Chile queda como a más, dentro, que es una buena clasificación, entiendo yo, en el estándar internacional, que está, usted mencionó en el mismo nivel de países como Japón, por ejemplo, significa que la señal que da esta clasificadora es que a quien vaya a invertir en Chile, de que tienen un riesgo de que tenemos un riesgo de insolvencia o de no pago mayor que el que teníamos antes. Ese es el mensaje, independiente de cuánto es la escala de A a C, digamos. Pero en el fondo es que ahora hay menos posibilidades, o sea, hay más posibilidades de que no paguemos o que no paguemos los intereses en los tiempos pactados. Eso es así, ese es el efecto concreto de la rebaja. Y por otro lado, ¿cómo afecta esta rebaja a las inversiones ya comprometidas? Esto, por ejemplo, ¿afecta a las tasas de interés? Esto no me queda, o es una respuesta que depende de cada institución el tomar esa decisión. Diputado Melero, ¿esperas? Sí. O? No, acumulemos las dos. Muy La bien, mía es muy sencilla, Adelante. presidente. Aprovechando que está el ministro de Hacienda, para esta comisión es importante para la planificación del trabajo tener, ministro, algún grado de certeza de posible fecha de ingreso a la reforma previsional, ¿no? Como a eso. Muy bien. Muchas gracias. Diputado Carmona. Gracias. No, tomándome de la pregunta que está haciendo el diputado Boris, yo quisiera saber cuál es el nivel de uso del crédito internacional que tiene por ahora en el plano público y en el privado el Estado de Chile. Para ver, digamos, Gracias. Muy bien. Ministro. Déjeme partir por la reforma previsional. Nosotros estamos trabajando para tener listo el proyecto este mes. Fue la indicación de la presidenta. Julio. Y por lo tanto debiésemos cumplir con ese mandato. Y por lo tanto, si todo va bien, el próximo mes debiéramos ya estar discutiéndolo, muy probablemente al menos partes de ese proyecto en esta mesa. Partes. ¿Lo van a ingresar por acá? Sí, estamos todavía en la ingeniería final de proyectos, de cuántos son, cuántos pueden ir juntos, pero muy probablemente con la ministra Kraus nos van a ver las caras acá más seguido de lo que me han visto por lo menos en los últimos 6 meses o un año. Siempre es muy grato, ministro. Igualmente. Respecto de la rebaja de clasificación de riesgo, aquí quiero ser bien cuidadoso porque no podemos minimizar los desafíos fiscales que tenemos. Y eso es bien simple de la siguiente manera. Nosotros tenemos que ser consistentes en seguir este esfuerzo de ordenar las finanzas públicas, porque estamos en una tendencia que no se puede mantener para siempre. Sin cambiar la tendencia, vamos a entrar en problemas. Vamos a tener otro downgrade hacia adelante. Y por lo tanto, no quiero minimizar en nada el desafío fiscal. Desde que yo llegué he dicho que tenemos este desafío y ha sido todo un trabajo tratar de ir cuadrando las cosas. Yo sé que, por ejemplo, en el tema de gratuidad, del 60 versus el 70, bueno, ese es un ejemplo de que hay que ir modulando lo que se puede hacer dependiendo de los recursos que existan, porque no podemos gastar mucho más de los ingresos que tenemos por demasiado tiempo. De eso se colige que tampoco tenemos que ajustarnos a déficit completamente cero en un año o 2. Tenemos tiempo para ir haciendo esto, pero hay que ir avanzando hacia allá. No se puede dejar todo para el final, porque ahí es donde entramos en problemas. Lamentablemente los mercados, además, son muy ingratos, porque no avisan muy a tiempo, sino que de repente simplemente uno pierde la confianza y el efecto es muy violento, y muy rápido y muy sustancial. Cosa de ver lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil en los últimos años. Al gobierno
de Dilma le tocó vivir una situación fiscal bien compleja y cómo al final del día todas las tasas de interés se levantaron muy fuerte, el tipo de cambio se fue, etcétera. Entonces hay que caminar aquí un sendero que es complejo, porque uno, si hace poco, arriesga este problema. Y si hace mucho ajuste fiscal, también tiene efectos macroeconómicos y evidentemente microeconómicos a nivel de la gente. Yo me siento cómodo en que nuestra regla fiscal de ir mejorando el balance estructural en 0,25 del PIB por año es un ritmo correcto, a pesar de que S&P nos hizo la rebaja. S&P además dijo que no era un problema de la estrategia fiscal, era un problema del bajo crecimiento que teníamos, lo que era lo central, junto con el precio del cobre. Entonces no es que nos pidió cambie su estrategia fiscal, como sí lo ha pasado en otros países. Colombia estuvo con perspectiva negativa y hicieron una reforma fiscal, una reforma tributaria a partir de eso, y después lo pusieron en neutral, están bastante más abajo que nosotros. ¿Cuánto del efecto de un escalón? Los estudios muestran que para el nivel de riesgo nuestro son del orden de 10 puntos base, podrían ser 15 puntos base. Eso quiere decir que la tasa de interés pasa de, digamos, 3,5 a 3,6 o 3,65 en lo que nosotros nos endeudamos. Eso es harta plata al final del día en términos fiscales y depende del nivel de deuda que tengamos. Y mientras más deuda, más caro. Además se transmite a toda la economía, porque la tasa base de la economía al final del día es la tasa internacional libre de riesgo más nuestro riesgo país. Esa es la tasa de donde partimos. Después se empiezan a sumar los riesgos de cada cliente bancario que exista. Entonces esto tiene efectos. Ahora, respecto del día que pasó esto hasta hoy día, la verdad es que el efecto ha sido prácticamente cero, pero en buena parte porque esto estaba internalizado antes. De hecho, el día que S&P nos puso con la perspectiva negativa, tuvimos un par de puntos base de caída en enero pasado. Unas semanas antes Fitch hizo eso y ahí tuvimos el orden de 6 o 7 puntos base respecto de los pares que se mueven esos días, porque además todo se mueve todos los días, entonces los cálculos de qué pasa cada día no son tan fáciles. Entonces, yo creo que el efecto total está del orden de eso, pero ya estaba todo dentro. Y el efecto final de la acción fue baja. Y fue muy importante además que nos pusieran en perspectiva estable. Yo creo que ese fue, dentro de la mala noticia, fue una buena noticia. ¿Qué cambió positivamente esa perspectiva? La perspectiva cambió a estable. Pero que antes era peor. Habitualmente, si no hay una noticia muy grande, las clasificadoras funcionan en que a un clasificado, que puede ser un país, puede ser una empresa, que clasifican a todo el mundo que quiera emitir deuda. Cuando cambian la perspectiva, muchas veces la cambian, la mayoría de las veces la cambian previamente cuando cambian la clasificación, antes han dicho, estamos en perspectiva a la baja o al alza. Y pasan varios meses, a veces 6 meses, a veces un año, a veces no pasa nada y se devuelve a lo neutral. Pero lo habitual es más probable que la cambien a que no. El que no hayan puesto en estable es una buena noticia en el sentido que no estamos a puertas de una espiral de otra. Sí es posible, y aquí no depende de nosotros directamente, que las otras clasificadoras puedan alinearse en este cambio. Y en el fondo este es un tema que hay que tomar en serio. Nosotros no tenemos hoy día la situación fiscal que teníamos hace 10 años atrás y menos la que tuvimos después del boom del cobre. Estamos todavía absorbiendo un cambio de ingresos muy grande. Hicimos una reforma tributaria importante que está recaudando, pero también estamos gastando. Y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos en el avance de gastos. Y aquí distintas cosas compiten, como siempre. Yo ayer estuve en la Comisión de Agricultura. Sí. En realidad la Comisión de Incendios, pero había mucha gente de Agricultura. Entonces fue mucha discusión en torno a la agricultura. Entonces le dije, ¿sabe qué? Vamos a tener que hacer una reunión conjunta con otros sectores, porque cuando voy a minería pasa lo mismo y no todo se puede hacer al mismo tiempo. Para el próximo presupuesto hay que ser bien cuidadosos en las prioridades y educación, evidentemente, se lleva la parte del león de esto. Muy bien. Pues con la palabra, si hay algo más, si no, muchas gracias, presidente. Don Nemesio, muchas gracias, subsecretario, habiéndose cumplido, se levanta.